Esto es Minuto a Minuto. Abríamos el noticiero con una información de la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos que hablar de la inseguridad en la República Argentina, puntualmente de situaciones que están ocurriendo, pero no exclusivamente, en la provincia de Buenos Aires. Una provincia que pidió a Nación el envío de 3.000 efectivos, algo que se va a efectuar. Bueno, un rebrote de casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Comenzamos con la primera de las noticias. Hablamos del jubilado de Quilmes, de Jorge Ríos, que se está complicando su situación de acuerdo a los testigos que se están presentando en la causa. Luciana. Otro hecho de inseguridad ocurrido en Adrogué, donde matan a un repartidor, y este será otro de los temas que vamos a estar profundizando a lo largo de estas 2 horas. Bueno, y también otro hecho de inseguridad, nos vamos a Villa Galicia, en Temperley. Le roban a una mujer al llegar a su casa. En La Plata, otro hecho delictivo, otro hecho de inseguridad. Acá tenemos que hacer referencia a una violenta entradera, a distintos episodios de inseguridad correspondientes y ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Una ola de inseguridad que también hay que decir sucede en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados para debatir este tema, para poder conversarlo. Está Adrián Albor, que es abogado penalista, y Eduardo Gerón, que es ex juez. Gracias a los dos por atendernos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gusto siempre estar con ustedes. Un saludo cordial a su audiencia. Bien, el gusto es nuestro. A ver, Gerón, comienzo por usted. ¿Cómo vincula o cómo lo asocia estos hechos de inseguridad en el marco de la pandemia? ¿A qué lo vincula? Aquí, como primera medida, estuvieron la gente encerrada, entre ellos los ladrones, durante todo este tiempo, y quien está acostumbrado a vivir de lo ajeno, obviamente, es como el que no trabaja y no entra plata. Tienen que salir a recuperar el tiempo perdido. Esto es lamentable, pero es la realidad. Y por otra parte, también tenemos que pensar que hubo miles, pero miles, hablo de 2.000 o 3.000 personas, porque no hay una información fidedigna, de delincuentes que estaban cumpliendo una pena de prisión y fueron dejados en libertad con la excusa de la pandemia. Y no dejaron a más, y esto es bueno decirlo, no dejaron a más porque la gente se indignó, salió a la calle con cacerolas, con manifestaciones, etcétera, y entonces los jueces vieron que estaban en una situación que no quedaban bien frente a la sociedad y pararon, porque si no hubieran seguido. Esto es real y hay que decirlo con todas las letras. Albor, le quiero preguntar, Jerome, hágame solamente un respiro nada más para preguntarle a Albor si está de acuerdo con la primera consideración que hace el doctor. ¿Coincide? Coincido en cuanto a que durante la pandemia, efectivamente, la gente que vive de lo ajeno no pudo vivir de lo ajeno y tuvo que salir. Ahora ya seguramente se acabaron las reservas y eso pudo haber aumentado. En lo que no puedo coincidir es en señalar como aparentes perpetradores de esto las personas que accedieron a prisión domiciliaria. Creo que en gran medida, lejos de coincidir con el doctor, tengo que decir que ha desnudado que muchas de esas prisiones preventivas eran realmente innecesarias. No perdamos de vista que estamos en las cárceles, se está empezando a haber brotes, y que eso va a significar que esa gente va a necesitar los respiradores artificiales que queremos para nuestros parientes, no queremos para las personas acusadas de delito. Creo que la medida no estuvo mala y no podemos, creo que es medio prejuicioso sostener que se trata de personas que que se les concedió prisión domiciliaria. En lo demás sí coincido. A ver, Eduardo. Bueno, la verdad que son diferentes puntos y todos son atendibles. Creo que las prisiones domiciliarias lamentablemente aquí no se cumplen en una forma efectiva. ¿Por qué? Porque no hay control. De hecho está que algunos que tenían prisión domiciliaria salieron a robar y fueron de vuelta detenidos y habían salido hace unos pocos días, etcétera. O sea, cuando no hay control de los hechos de las personas, entonces se nos pierde. La persona puede hacer lo que quiere, hay una sensación de impunidad absoluta, y esta sensación de impunidad vale para las dos partes, vale para las víctimas como para el delincuente. ¿Por qué? Porque la víctima se encuentra en una situación de indefensión total, en la cual
no puede recurrir muchas veces a la policía ni a las fuerzas de seguridad porque no llegan, porque no existen, ahora están mandando urgente un refuerzo, y por otro lado para el delincuente porque le está diciendo: yo tengo grandes posibilidades de salir ileso de esto, de salir impune, entonces, ¿qué pasa? Yo delinco, total, de 5 veces a lo mejor si alguna vez me agarran, pero sé que voy a tener una condena reducida, sé que voy a cumplir una pequeña parte de la condena, después voy a conseguir de nuevo la libertad, y así es una rueda que permanentemente se reedita. Y en este caso, hablando de las cárceles, es bueno saber que venimos escuchando el tema de las cárceles desde hace muchos años, en las cuales no hay ningún tipo de reforma, no se construyen, no hay reformas edilicias, etc. Entonces el argumento siempre es este: bueno, las cárceles están saturadas, están hacinadas de presos, los tenemos que dejar en libertad. Colofón, quien recibe todo esto, recibe como una víctima, que es la sociedad, es la que tiene que estar prácticamente a merced de que los delincuentes estén de nuevo haciendo de las suyas. Y esto es lo que no veo. ¿Por qué? Porque toda persona, y esto hay que aclararlo bien, toda persona que comete un delito debe tener garantías. ¿Cuáles son las garantías? Absolutas garantías de un juicio justo. Pero la víctima, la sociedad, también tiene que tener garantías. ¿Y cuáles son las garantías de la víctima, las garantías de toda una sociedad? Las garantías es de que la persona que cometió el delito y es condenada cumple la pena, pero no sabemos que no se cumple, que sale en libertad porque los jueces inventan tales o cuales argumentos para que salgan. No, que la pena se cumple. Esa es la garantía que necesita la víctima, esa es la garantía que necesita la sociedad, y a la que no se le da, porque parecería que a los únicos que se le da garantías es a los delincuentes. Albor, ¿qué piensa usted de los 3.000 refuerzos que pidieron en provincia de Buenos Aires? ¿Es suficiente? ¿Es un paso importante para mostrar la necesidad que hay en la provincia? Yo creo que tenemos que tener dos tipos de políticas: una política de corto plazo y una política de mediano y largo plazo. El punitivismo ha demostrado su fracaso. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál de las propuestas de Bloomberg no se hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner, vamos a encontrar que se hicieron todas las propuestas de Bloomberg fueron receptadas, y eso no significó que la gente se sintiera más segura o que, por lo menos en lo que es percepción, hubiera disminuido la cantidad de delitos. Y esto demuestra que, digamos, nosotros conocemos los países con las penas más graves, los países con la mayor cantidad de cárceles, son los países más violentos. Estados Unidos es uno de los países con mayores índices de inseguridad. Sin duda, necesitamos un corto plazo, algo inmediato para proteger, pero necesitamos políticas de largo plazo que ataquen las causas del delito, porque si el derecho penal llega cuando el delito ya está cometido, está condenado al fracaso. Nosotros necesitamos prevenir, y es muy importante la igualdad, es muy importante la inserción social. Muchas veces el delincuente que está jugado y que no le importa nada, no le cuesta nada matar. Si él acaba de ver que su padre se murió, su hermano se murió, y él sabe que en 2 semanas va a estar preso o muerto. Por eso, Adrián, me parece que tu argumento, yo coincido en lo personal, por eso le pregunto a Eduardo, si violento no es... A ver, hablamos de una familia que hace años y años, de miles de familias, que viven en condiciones pésimas. Si eso también no es violencia, a ver, vivir sin una vivienda digna, sin trabajo, sabemos que hoy el factor igualador es el trabajo. ¿Eso también no es violencia, Eduardo? Obviamente que sí, más vale. Pero ¿qué hacen los gobiernos para combatir eso? ¿Les enseñan a trabajar, a ganarse el pan, o les llevan plata para pagarle sin que lo hagan y entonces tenerlo de clientelismo? No, en la medida en que la gente no pueda trabajar y ganarse el pan honestamente, y bueno, esa gente va a recurrir a otros caminos para poder hacerse de la diaria. Obviamente, más vale que es violencia eso. Pero también es cierto que esta inacción del Estado en la atención de toda esa gente que causa violencia, no la tiene por qué pagar el ciudadano, el que se aviene a la ley, el que se porta honestamente, etcétera, no tiene por qué ser víctima de esa gente. Entonces el Estado
tiene que acudir para evitar que esto pase, ya que no acudió para que dejen de tener esa situación de prácticamente de indigencia, esa situación que realmente es lamentable que estén en ese lugar y a la que pasan los años y no lo sacan de allí, bueno, por lo menos que evite que esa situación damnifique a las personas que cumplen con la ley, a las personas honradas, a las que siempre se han avenido. Ese es mi criterio realmente, porque no tienen por qué pagar y ser víctimas permanentes de una inseguridad que no cambia. Bien. Ya continuamos, aguárdenos unos minutitos nada más porque nos llama Cristian Minich, nuestro compañero que está en Villa Galicia. Otro hecho de inseguridad ocurrido a una cuadra de donde está una comisaría. Una mujer que entraba en su casa y allí la agarraron y le terminaron robando. Cristian, buenas tardes. Luciana, Adrián, buenas tardes. En Villa Galicia estamos ubicados en Temperley a raíz de un robo que se produjo y que quedó registrado en cámaras de seguridad. Esta es la casa donde llegaba la víctima, Paola, en su auto particular. Ella estaba sola en el vehículo. Llegan delincuentes en otro auto que estaciona enfrente y rápidamente descienden. En 30 segundos nada más se acercaron hasta la ventanilla, forcejearon con Paola, la apuntaron con armas, estaban los dos armados, se llevaron la cartera y su celular. Llama la atención y hay indignación en la zona porque estamos a metros de la comisaría octava, a una cuadra nada más de este lugar. Señora, ¿puede ser un minuto? Estamos en vivo para C5N. Sí. ¿Cómo es su nombre? Adriana. Adriana, mire, la voy a molestar un poquito por acá. ¿Está al tanto de la situación? Sí, porque vivo acá enfrente, domingo a la noche. ¿Qué le contó Paola a usted? No, que llegaba con la sobrina y bueno, y vino este auto, lo interceptó y le robó el celular, la cartera, le lastimaron la mano. Y bueno, pero... ¿Tenía dinero también encima? Y supongo que sí. Pasa que estamos acá a metros de la comisaría y estamos todos alarmados y no es solo este hecho, sino que en la zona acá hay varios hechos de robo. Acá a la vuelta le robaron a una jubilada, la maniataron, la golpearon. Acá un par de cuadras también. Hay varias casas que han desvalijado. También con mucha violencia. Sí, los delincuentes. Sí. Se ve allí en el video que los dos tienen armas. Estaban armados, sí. Tuvo suerte que no ingresaron a la casa. ¿Cómo es la familia de Paola? Porque bueno, allí se advierte que habían otros vehículos también, ella vive con su familia. Sí, tiene 2 hijos y el esposo. Sí. Bueno, porque ahora les ha tocado vivir en el barrio, en la zona, claro, una serie de hechos. De hecho, sí. Lamentablemente violentos, por más que se trate de robos menores. Sí, celular, pero están muy violentos, estamos con mucho miedo. Acá la gente sale a la mañana a hacer las compras y después ya se encierra y no se ve nadie en el barrio. Es terrible. Y ahora a la 1 se convocó la gente para venir, porque van a venir de otros canales también. Y de ahí marcharemos a la comisaría, no sé. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, allí está la palabra de la vecina. Los delincuentes que, como decíamos, si ustedes ven allí en las imágenes, llegan en un auto que estaciona en ese sector, rápidamente se abalanzan sobre el vehículo de Paola, la increpan, arrebatan la cartera, el teléfono celular y se dan a la fuga. Todo en 30 segundos nada más. La preocupación y la indignación de los vecinos, porque además de los hechos reiterados de inseguridad, están a metros de la comisaría octava de Temperley, en Villa Galicia. Excelente, Cristian. Cualquier novedad, por supuesto, regresamos allí para saber qué es lo que está ocurriendo en otro hecho delictivo, en otro hecho de violencia registrado en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires. Estamos y seguimos charlando con el doctor Jerón, también con el doctor Albor. Le quiero preguntar a Albor, que hace instantes mencionaba los dos tipos de política que considera necesarios, uno a corto plazo y el otro a largo plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Dónde habría que apuntar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, Albor? Políticas de inclusión. Fíjese lo que nos acaba de mostrar su compañero. A una cuadra de la comisaría. Esto significa que gente que está realmente al voleo, sin ningún tipo de planificación, y que está absolutamente jugada. No es que tiene la
perspectiva de que quizá no sea atrapado, y si me agarran, me agarran, si no me agarran, no me agarran, y si me agarran con armas, aparte me cuecen a tiros, me cosen a tiros. Eso es necesario desde un primer momento, la inclusión con la educación, no una educación al estilo sarmientina que los pueblos originarios terminaron adorando a los genocidas de sus padres, sino una educación para la liberación, una pedagogía de la liberación y perspectivas de acceso a la movilidad social. Esta gente sabe, el que comete un robo con armas a una cuadra de la comisaría porque está el boleo y ni siquiera se puso a sentarse a ver qué hay cerca, es una persona que sabe que mañana va a estar presa o muerta. En el mejor de los casos va a estar presa. Y en el más probable va a estar muerta, porque en algún momento va a recibir un tiro. Esa gente está totalmente afuera del sistema. Necesitamos políticas. Por ejemplo, la UH fue una política muy importante porque consiguió la documentación de un montón de gente que no tenía DNI. Esa es la exclusión total. La persona que no tiene DNI, sus hijos no tienen DNI, no van a la escuela. Y eso evidentemente genera miseria. Y la miseria, bueno, lamentablemente... Bueno, pero Adrián, pongamos también el punto en la justicia. La justicia, a ver, pone preso al delincuente y se desatiende del problema. No hay ningún abordaje integral a esa familia del delincuente. ¿Cómo pasa ahora? Hay un delincuente que queda preso y su familia quizás no tiene recursos para poder mantenerse. Y el hijo de ese delincuente después sale a robar. Por eso ahí el juez debería hacer un seguimiento, reitero, un abordaje integral a esa familia del delincuente que el juez lo puso preso. No sé si se coincide, Adrián. Sí, es necesario, quizá poner en espaldas de los jueces sería mucho, por ahí algún organismo, trabajadores sociales dependientes del Poder Ejecutivo, y hay un proyecto que es un proyecto muy importante, porque siempre hay quien parte la carrera, la empieza unos kilómetros antes y algunos la empieza unos kilómetros después. Esto de haber nacido hijo de pobres es azaroso. Te pudo tocar ser hijo de pobres, te pudo tocar ser hijo de clase media o ser hijo de ricos. Y es muy importante lo que se está hablando ahora de este ingreso universal, que puede ser algo que sea emparejador, que puede sumar, puede ser algo que permita a las familias hacer un desarrollo integral de sus hijos y que en 2 generaciones, por ahí, en vez de tener 2 generaciones de chicos que no vieron a sus padres trabajando, sino delinquiendo, quizá podamos tener un país distinto, con mayor inclusión, como los países nórdicos, que son los que tanto admiramos nosotros. Bien, Adrián, Eduardo, muchas gracias por habernos atendido, muy amables. Un saludo cordial. Adiós. Hasta luego.